Hola a todos, este video es una clase del curso de bachillerato en línea que pueden ver en la descripción, donde están todas estas videoclases y también hay quizzes para que midan sus conocimientos. En este video vamos a ver con lo que sería el perímetro y el área de polígonos regulares, que bueno, lo que es el perímetro lo voy a mencionar ahora muy brevemente porque en realidad es algo que ya deberíamos de saber, y el perímetro es la suma de todos los lados. Ahora, recordemos que en este video, en este tema, estoy hablando de polígonos regulares. Y los polígonos regulares tienen todos sus lados de una misma longitud. O sea, si estamos hablando de un triángulo, por ejemplo, tendría que ser un triángulo equilátero, el triángulo que sus tres lados todos miden lo mismo. Entonces, si yo quisiera sacar el perímetro de ese triángulo equilátero, como es la suma de todos sus lados, sería lo que mide el lado multiplicado por 3, porque tiene 3 lados y así sucesivamente. Entonces, el perímetro de un polígono regular sería la longitud de su lado multiplicado por el número de lados que tienes, que sería lo mismo que sumar ese lado con todos los otros lados, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería la explicación de perímetro. Es algo que ya deberíamos de manejar en realidad. Pero con el área sí lo vamos a ver un poquito más amplio, porque acá en los polígonos regulares, ¿verdad? No estamos hablando solo de una figura, no estamos hablando de dos figuras, estamos hablando de muchas diferentes figuras. Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser después un pentágono o un hexágono y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para no aprendernos una fórmula por cada figura, mejor nos aprendemos esta fórmula. Entonces sí, voy a hacerlos que se memoricen esta fórmula, pero créanme que vale la pena, porque la fórmula que viene en el examen, ahí nos dice que el área es igual al perímetro por la apotema dividido entre 2, que de hecho esa también se puede aplicar para todos los polígonos regulares, pero que es el detalle, que ahí yo necesito saber dos cosas de la figura. Ahí para yo sacar el perímetro, pues necesitaría saber la longitud del lado, y además también necesito saber la apotema, porque es perímetro por apotema dividido entre 2. Y a veces en los ejercicios no nos dan la apotema directamente, entonces nosotros primero tendríamos que sacar la apotema y luego ya para poder aplicar la fórmula del área. Con esta fórmula nosotros solo tenemos que saber el lado y bueno, por supuesto el número de lados, pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? Si es un cuadrado o lo que sea, y ya podemos sacar el área sin necesidad de hacer otro cálculo. Entonces nos estamos ahorrando tiempo, nos estamos ahorrando pasos. Entonces esta fórmula del área de polígonos regulares, repito, polígonos regulares estamos hablando, ¿verdad? Entonces lo que dice es que el área es igual a, yo tengo el lado del cuadrado, lo que mide el lado de esa figura, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por n, que es n es la cantidad de lados, o sea, si es un cuadrado, pues sería 4. Luego eso yo lo voy a dividir entre 4 por tangente de 180 dividido entre n, o sea, dividido entre el número de lados. Ahí obviamente ustedes van a usar la calculadora, ¿verdad? Para eso. Entonces, bueno, una vez dicho eso, vamos a ir con un ejemplo para que vean qué fácil aplicar la fórmula así. Entonces vamos con el primer ejemplo. Nos dan esa figura que les estoy mostrando acá. Dice, para responder los 7, 9 y 10, considera la siguiente figura formada por el pentágono regular ABCEF y el triángulo equilátero ECD. Vean que ahí nos están diciendo que el triángulo es equilátero y es un pentágono regular. O sea, ahí indirectamente nos están diciendo que todos los lados miden lo mismo en el pentágono y en el triángulo. Y ahora, además, si nosotros vemos el dibujo que nos están dando ahí, como ese triángulo comparte un lado con el pentágono, entonces pues ese lado le pertenece al pentágono y al triángulo al mismo tiempo, quiere decir que entonces todos los lados del triángulo y todos los lados del pentágono también miden lo mismo. Y nos están diciendo que el lado AB mide el lado AB mide 6 unidades, no 4. ¿Ok? Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el área del triángulo ECD? Entonces vean qué fácil, ya sé que pues un triángulo tiene 3 lados, ahí nos están dando la medida que es 6. Si nos aprendemos esa fórmula, entonces yo nada más lo pongo en la calculadora, sería el lado al cuadrado, que sería 6 al cuadrado,
multiplicado por el número de lados. Ahí nos están preguntando, ojo, por el triángulo, entonces el número de lados sería 3. Y eso entonces yo lo voy a dividir entre 4 por tangente de 180, este 180 siempre va ahí, sobre el número de lados que sería, repito, 3. Entonces, bueno, voy a mostrarlo en la calculadora rápidamente para que vean ahí cómo me está quedando, espero que lo puedan ver, ahí, ok, entonces yo lo doy igual y me dio que es 9 raíz de 3. Que 9 raíz de 3 lo tenemos justamente en la opción D. Entonces vean qué fácil. Si yo me sé esta fórmula, lo único que tengo que hacer es ponerlo en la calculadora y ya calculé el área de esa figura. Hubiera sido exactamente lo mismo si me hubieran preguntado por el área del hexágono. Lo único es que en lugar de haber puesto 3 en la N, tendría que haber puesto 6, ¿verdad? Por ser, perdón, no es un hexágono, es un pentágono. Entonces hubiera tenido que poner 5. Por los 5 lados del pentágono, ¿verdad? Y la segunda pregunta nos dice cuál es el perímetro del polígono ABCDEF. Vean que ahí no nos están preguntando ni por el perímetro en sí del pentágono ni por el perímetro del triángulo, sino es de toda la figura. Entonces sabemos que cada uno de esos lados mide 6. Y si contamos ahí, bueno, de A a B tenemos un lado, de B a C tenemos un segundo lado, de C a D otro, de D a F otro, de E a F otro más y luego de F a A. O sea que tenemos en total ahí 6 lados, por lo que tendríamos 6 lados, mide cada uno de ellos 6 unidades, entonces sería 6 por 6, que sería 36. Ese sería el perímetro de toda la figura, que tendríamos que sería la opción D. Vamos ahora con este otro problema, que va siendo casi que lo mismo, solo que ahí nos pusieron dos triángulos a la par de un pentágono. Y bueno, nos dicen que, que los triángulos son equiláteros, que el pentágono es regular, obviamente, y también que el lado ED mide 4, pero otra vez como los triángulos están compartiendo lado con el pentágono, al final de cuentas sabemos por eso, y porque son equiláteros y el pentágono es regular, que todos los lados ahí, todos esos segmentos miden 4 entonces. Primera pregunta, ¿cuál es el área del triángulo BCG? Entonces vamos a lo mismo, lo único que vamos a tener es que aplicar esa fórmula, ¿verdad? Que sería el lado al cuadrado, o sea que sería 4 al cuadrado. Y una vez que tenemos eso, lo multiplicamos por la cantidad de lados, que en este caso, como está preguntando por la del triángulo, sería 3. Luego 4 por tangente de 180 dividido entre la cantidad de lados, que sería 3. Y eso lo ponemos en la calculadora, le damos igual y me dio 4 raíz de 3. Vean que 4 raíz de 3 es la opción C. Entonces así solucionamos esa primera pregunta. Repito, vean qué rápido y qué fácil si sabemos esa fórmula. Y la segunda pregunta es ¿cuál es el perímetro del polígono AEDCGBF? O sea, de toda esa figura. Que bueno, si contamos los lados, ahí tendríamos de A a E1, de E a D2, de D a C3, de C a G4, de G a B5, de B a F6 y de F a 7. Entonces tendríamos que 7 lados y cada uno de esos lados mide 4. Entonces tendríamos 7 por 4, ¿verdad? Entonces tendríamos que mide 28, que sería la opción B. Bueno, eso sería todo con este video. Les repito, es aprenderse una fórmula, pero esa fórmula va a hacer que nos ganemos ese punto en el examen muy rápido y nos vamos a ahorrar tiempo. Entonces de verdad que vale la pena aprendérsela. Si les gustó el video, denle porfa me gusta al video, suscríbanse al canal y por supuesto inviten gente que sepan que vayan a hacer el examen de bachillerato. Así les ayudan a ellos y también me ayudan a mí. Y si no están en el curso en línea todavía, los invito a que vayan al enlace que está en la descripción para que vean más información del curso. Aquí les he estado saliendo también mis redes sociales, por si tienen alguna pregunta me pueden preguntar por Instagram. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias y hasta luego.